Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se pueda desprender. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios. Que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado, miserias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado, Vamos a abrir la Biblia en Malaquías, capítulo 3, verso 6. Malaquías 3, verso 6. Una de las cosas que más me gustan en lo personal vivir aquí en Illinois es los cambios de temporada. Me llenan mucho, me gusta mucho ver el invierno, la primavera, ahora el verano y sobre todo el otoño. El otoño es impactante. Porque aquellos que vivimos aquí sabemos que de pronto se visten los árboles y pasan de ser verdes a un verde más clarito, después a un verde perdiendo su color amarillo, luego amarillo a un cierto tipo de naranja y de naranja a un cierto tipo de color guinda y se pinta de una manera hermosa. Creo que el otoño es una de las temporadas más hermosas de lo que hace Dios con la tierra. En Malaquías 3, en el versículo 6, dice el Señor: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cuando hablamos del cambio, lo primero que tenemos que aceptar es que la vida es una vida con cambios. Lo podemos ver en la naturaleza. Lo podemos ver en lo que sería la primavera, el otoño, el invierno y el verano. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuándo dejan de existir los cambios en la vida del ser humano? Los cambios dejan de existir cuando uno muere, porque nuestra vida va a estar siempre llena de cambios. Nunca dejan de existir, es hasta que el árbol muere que dejan de existir. En la esquina de este lugar teníamos dos árboles hermosos que en el otoño floreaban y ya no están ahí. Si alguien los percibió cuando llegó, lo primero que se dieron cuenta es: ¿dónde quedaron los árboles? Así pasó con el árbol de enfrente y con otros árboles. La vida es una vida de cambios. No lo puedes detener. Hubiéramos querido que los árboles quedaran ahí, pero uno estaba seco y se había muerto. Y el otro ya causaba peligro también. Por lo tanto, tenía que haber un cambio. Y cuando llegué en la mañana me di cuenta que arriba de la puerta por donde entro, la pobre ardilla ya estaba haciendo su nido. Creo que era parte de ese árbol. Ya tiene ahí como que su pequeña, ¿cómo se dice?, casa, la cual será removida a la brevedad, pero es parte de la vida.
Los cambios siempre existen. Siempre hay cambios en la vida y es parte de lo que debemos de aceptar. El cambio no es difícil. Lo que pasa con el cambio es que el cambio es doloroso. O sea, dependiendo del tipo de vida que tú tengas, si en tu vida siempre has sido una persona que tiene una estabilidad y comodidad y no hay muchos cambios, cuando hay un cambio, no es que sea difícil, sino que duele. Duele porque tienes que adaptarte un poco mejor. En los negocios se le llama el síndrome del cisne negro. El cisne negro, decían nuestros jefes, o te adaptas o te mueres, porque los cambios siempre van a existir. Y decían ellos, por ejemplo, si ves algunas compañías que no se adaptaron, se murieron. Y en la vida es así. En la vida no puedes detener los cambios, porque siempre va a haber cambios en tu vida. Es más, cada día que pasa hay cambios en tu vida. Siempre hay cambios. Hay cambios en las relaciones. Les decía yo a los jóvenes el día de ayer en la clase de jóvenes, mira, ahorita tú te llevas bien con alguien, pero tal vez dentro de 3, 4 años te vas a llevar bien con alguien más. ¿Por qué? Porque todo cambia. Tal vez la persona con la que te llevas bien se casa y ahora su interés y su enfoque es en su familia y ya no te hace tanto caso a ti. Eso es un cambio en la vida. Hay cambios en las relaciones. Cuando uno trabaja en un trabajo, en una oficina o en algún lugar, las relaciones que tienes ahí pues son tus amigos. Pero una vez que te corren o renuncias, pues dejaron de ser tus amigos. Siempre hay cambios en las relaciones. Aún la relación misma cambia porque los dos van creciendo. Uno crece, el otro crece, uno maduro, el otro tal vez no madura y la relación va creciendo. Siempre hay cambios. Hay cambio en las ubicaciones. Creo que esta es la parte más increíble de ver, ¿no? O sea, es increíble apreciar cómo te metes a un avión y luego en unas horas después sales en el mismo avión a otro lugar, hermanos, y todo es diferente, hermanos, increíblemente diferente. No, nosotros subimos en el avión en Cairo, en Egipto, hermanos, y o sea, las calles, la arena, la gente, las prácticas, la vestimenta, y te metes y en el mismo día dormíamos en otro lugar totalmente opuesto. Comida diferente, cultura diferente, estructuras diferentes, y es que las ubicaciones tienen un cambio increíble. A veces uno va de vacaciones a un lugar y dice, me gustaría moverme para acá a vivir. Pues es que estás ahí de vacaciones. Una cosa es estar de vacaciones y otra cosa es vivir ahí en el lugar de vacaciones. Yo siempre dije a Talia, me gustaría vivir en un lugar donde hubiera playa. Pero si vivo en un lugar donde hay playa, entonces ya qué hacer para las vacaciones. Y luego los hermanos que viven en lugares de playa dicen, no, ¿cada cuándo van a nadar a la playa? ¿Cuándo se van? Dicen, no, pues cada que viene visita, hermano, porque pues, o sea, la ubicación también es un cambio radical. Los trabajos es otro cambio que pasa, hermanos. Uno cambia de trabajo. Eso es algo que tú no puedes detener, simplemente uno cambia y hay un nuevo empleo. Uno cambia y hay un nuevo trabajo. Uno cambia y ¿qué se puede hacer? Es una realidad que pasa, hermanos. Hay cambio de trabajo. Pero tal vez la parte más difícil de aceptar, hermanos, para la mayoría de nosotros es la parte del cuerpo físico. Los cambios físicos que hay. Uno cambia en una forma increíble. Hablábamos con la hermana González esta semana y a veces uno no se da cuenta cómo uno va cambiando. Pero ya si lo ves radical, o sea, si dices... Me preguntaba el hermano Marcos, oye hermano, ¿desde cuándo conoce al hermano González? Dice, no hombre, pues más de 30 años. Cuando yo lo vi era un roble y caminaba rápido y aquí para allá, pero los cambios físicos que trae la vida, hermanos, es algo que sucede todos los días, pero que si lo viéramos en cámara rápida, podríamos verlos mejor. Pero es un cambio en el que nos tenemos que adaptar. Yo me tuve que adaptar a esto, hermanos. ¿Qué pasa? Uno al cambio tiene resistencia. ¿Cuál es la resistencia? No quiero ponerme los lentes. No quiero, o sea, es que no me veo bien con lentes. No me gusta cómo veo. Es la resistencia, es normal, hermanos. Pero después cuando ves la Biblia o ves las cosas y ya no ves, anda la persona sacándole la foto con el teléfono y haciendo grande la foto para ver. Entonces te das cuenta, es un cambio que tienes que aceptar. Los cambios son parte de la vida. La vida no deja de cambiar.
En el cuerpo físico, los hermanos mayores, que hablábamos con la hermana apenas también el viernes, le decía a la hermana, es que usted tiene que aceptar, hermana, tiene que tener paciencia porque ya nada va a ser como antes. Y o tienes el síndrome del cisne negro, te adaptas o te mueres. ¿Por qué? Porque nada va a ser como antes, hermanos. Todo por servir, ¿qué, hermanos? Se acaba. Se acaba. Le decía al hermano Ranulfo, pues ahorita no tienes cabello, pero algún día, ¿qué? ¿Tuviste? ¿Cuál fue la trauma cuando se te empezó a caer el cabello? Es adaptarte a un nuevo cambio. Hasta que dice, ya mejor me lo quito todo. Acepta que ya no va a regresar el cabello. A menos que le hagas como los chinos, ¿verdad? Que se pongan una peluca. O a menos que le hagas como algunos que se ponen cabello atrás por delante. Entonces es algo que tienes que aceptar. Los cambios son parte de la vida. En tu vida, hermanos, si tú ponte a pensar, aquellos que son mayores de edad o ya más grandes, ¿cuántos trabajos tuviste en la vida? ¿Y cómo fuiste cambiando de trabajo en trabajo, en trabajo, en trabajo, en trabajo? Muchos se quedaron con la idea de, ¿te acuerdas del trabajo que tenía? O sea, se quedan tan ilusionados, hasta sus clases. Y ya, nunca va a regresar. Tienes que aceptar que las cosas cambian, es parte de la vida. Cuando una persona se mueve de lugar, hermanos, hay mucha gente que se mueve de lugar más porque no tienen opción. Tal vez nosotros somos apáticos a entender esta idea de moverse de un lugar para otro, pero la gente que sale de Venezuela, por ejemplo, la gente que sale de México, ¿verdad? O la gente, hay tantos moros, tantos africanos en Europa, que ya no parece Europa, o sea, ya es diferente el país. Llegas a Italia y dices, ¿qué pasó aquí? Ya no ves tantos italianos, ¿por qué? Porque es un cambio que pasa, pero la gente que sale, en su mayoría, hermanos, es porque tienen que salir. Y tú crees, ¿recuerdas tú cuando llegaste por primera vez a este país? O sea, recuerda qué tan difícil fue el cambio, no entender el idioma, ver la comida, ver la cultura distinta, ¿no? O sea, esos son cambios que tienes que ir asimilando, que tienes que ir captando y cambios que van a suceder, que pueden suceder. ¿Qué pasa si te corrieran del trabajo? ¿Qué pasa si el país entra en otra economía? ¿Qué pasa si matan al presidente y se viene la bolsa para abajo? Casi pasa eso ayer al que está corriendo para presidente. O sea, todo puede cambiar en minutos, hermanos. Y la parte del cambio no la... O sea, ¿qué puedes hacer? Tienes que adaptarte. Tú nunca querías... Hay una película, creo que se llama The Day After Tomorrow, no sé si se acuerdan de la película. Y se ve la película, las escenas, se ve cómo todos los americanos están corriendo para México, parando la frontera de ilegales. Uno nunca pensaría que llegaríamos a ese lugar, pero todo cambia, hermanos. Ahora, cuando tú ves Eclesiastés 7, versículo 10, tal vez es uno de los consejos más sabios que da Salomón en cuanto a los cambios. Y dice Eclesiastés claramente, dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Esto lo incluimos a todos los hermanos que están teniendo cambios en la vida. O sea, imagínate tú, antes podía correr 6 kilómetros, antes podía jugar fútbol, antes era delantero, metía goles, ahora ya ni de portero nada. O sea, nunca digas, dice Salomón, cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Salomón es esto: el cambio tiene que uno abrazarlo, aceptarlo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Si las cosas nunca cambiaran, hermanos, nunca tendríamos hijos. Si las cosas nunca cambiaran, no podríamos ver las temporadas. Y si las cosas nunca cambiaran, no seríamos a veces más humildes. O sea, Salomón indica que porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros ver el cambio? Es la pregunta. ¿Cómo lo deberíamos de ver? Número uno, lo debemos de ver primero como señal de crecimiento. El cambio nos va a ayudar a crecer. Crecer no es fácil, hermanos. Ayer yo veía a Caleb, ¿verdad? Fue algo bien chistoso porque el hermano llevó lo mandé a la iglesia, ¿se acuerdan? Estas bolas de aire de plástico, se mete la persona y chocan, ¿verdad? Y chocan y a ver quién gana, ¿verdad? Entonces, pues yo primero empezaron los jóvenes, ¿no? Entonces creo que fue Mónica y creo que fue Nayeli primero con esta, no creo que era esta Yesenia, ¿no? Y chocaban y se caían, ¿no? Y luego chocaban y se caían, ¿no?
Y luego llegó Caleb, hermanos, llegó Caleb y con Mónica, pues Caleb le digo yo a los hermanos, pues eso es lo que haces tú entrenado toda esta semana para eso, para defender. Pum, además ni se movía, estaba así que se caían todos. Y dije, no, pues el hermano Efraín, pues es toro, es el más grande. Yo creo que Efraín sí, no, hermanos. Hubiera sido hace 20 años, tal vez sí le hubiera batallado, pero ahorita, hermanos, igual que Mónica, Efraín salió volando. Y se vio chistoso, porque eran sus piecitos así. Y dije, Thor. Salió volando Efraín. Y cuando salió volando Efraín, pues lo primero que se me vino a la mente fue que, pobre hermano. Y luego me tocó a mí, no, que tú. Y también, hermano, si no cambia Caleb, no crece. O sea, el cambio es necesario porque es una señal de crecimiento. Ahora, en Eclesiastés 1:3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo. Hay una parte que dice, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de ¿qué? De cosechar. ¿Qué indica, hermanos? Que el cambio es necesario porque todo tiene su tiempo. Uno quiere ver a los hermanos más pequeños. Por ejemplo, ahorita me gusta mucho ver a Lili que está embarazada, me emociona mucho. Digo, ay, qué bonita Lili, está embarazada. Ya, pero los cambios no le parecen bien a ella. Le preguntaba a Lili, ¿cómo te sientes? Dice, pues bien, pero como que de pronto me enojo más. Digo, bueno, yo manténle paciencia. Son cambios que está teniendo su cuerpo. Y una vez que tenga hijos ya no va a ser la misma, nunca más va a ser la misma, porque son cambios que muestran crecimiento. Todo tiene su tiempo. Si pensáramos en Pablo, por ejemplo, hermanos, o sea, si Saulo hubiera sido siempre Saulo y no hubiera existido ese cambio en su vida, no hubiéramos visto al gran Pablo y lo que Pablo llegó a hacer, porque todo tiene su tiempo. Pablo pensaba que estaba en el clímax, en la parte más sublime de su vida, porque era fariseo de fariseos y en cuanto a la ley irreprensible. ¿Y qué pasa? Tiene que tener un cambio, ¿para qué? Para crecer, para cambiar. ¿Cómo deberíamos de ver el cambio? Deberíamos de verlo como una oportunidad para nuevas experiencias. Como una oportunidad de nuevas experiencias. Dice la Escritura, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, dice la Escritura. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué indica? Que si no hubiera traído el cambio Jehová a Israel, nosotros no hubiéramos entrado. ¿Cuál era la experiencia nueva? Que los gentiles experimentáramos la relación que tenemos con el Jehová de los israelitas, con el Dios de los cielos. O sea, los cambios son necesarios. ¿Cómo debemos ver el cambio, hermanos? Como una oportunidad de estar más cerca de Dios. Mucha gente no quiere venir al bautismo. Mucha gente no quiere venir al Señor. Mucha gente no quiere, ¿por qué? Porque sabe que es un cambio de vida. Le preguntaba al hermano Efraín y hablamos, decía, oye hermano, tú antes tomabas, dice, sí, pero yo unos días antes de convertirme lo dejé de hacer. Y nunca pensó el hermano que iba a ser un gran cambio que haría. Pero su cambio le ayudó a estar más cerca de ¿quién? De Dios. El arrepentimiento es un cambio de corazón, de mente, de vida, de acción. Entonces, el cambio es una oportunidad para estar siempre más cerca de Dios. El apóstol Pablo, aún siendo cristiano, ve este problema en la persecución de la iglesia y dice el apóstol Pablo, bueno, estamos siendo perseguidos, mas no desamparados. ¿Qué es lo que está viendo Pablo? Pablo ve que ¿qué? Que aunque están cambiando las cosas, el hecho de que esté siendo perseguido les da la oportunidad de estar más cerca de Dios. Más cerca de Dios. Dice Pablo, estoy siendo copartícipe de las tribulaciones de Cristo. Pablo lo ve como algo positivo. Ahora, pero la pregunta más importante es, ¿cómo debemos enfrentar el cambio, hermanos? ¿Okay? Número uno, y esto es importante para todos los jóvenes, el cambio, hermanos, tomamos a veces decisiones a la ligera. Cambia nuestra vida y voy a hacer esto, y es el error más grande que puedes hacer. Porque muchas veces Dios trae el cambio en nuestra vida para acercarnos a Él. El cambio en nuestra vida para darnos nuevas oportunidades, nuevas experiencias, para crecer. Pero si nosotros no aceptamos el cambio, hermanos, y rehuimos al cambio, nunca creceremos, nunca experimentaremos nuevas oportunidades, hermanos, y nunca nos acercaremos más a Dios. El error más grande que comete la gente, hermanos, es que cuando hay un cambio, hermanos, tienes que darte el tiempo de conocer cuál es el cambio y no asumir todo.
El cambio es un proceso, hermanos, ¿ok? Cualquier cambio que tengas en la vida es un proceso. No asumas todo, no decidas en ese momento. Espérate, ¿no? Llega un nuevo patrón en la compañía y todos se van, espérate. ¿Verdad? Llega un vecino al lado tuyo, ¿verdad? Y sientes que es una amenaza para tu estatus, espérate. O sea, espérate, ¿por qué? No puedes asumir todo porque a veces no sabes qué es lo bueno que trae Dios en ese cambio. ¿Tú crees que si los judíos hubieran entendido esto, hermanos? Fíjate, Jesús trajo un cambio radical a la vida de ellos. Les dijo a ellos: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué fue lo que hicieron los judíos, hermanos? Se resistieron al cambio. Y en su resistencia, ¿qué hicieron, hermanos? Crucificaron a Jesús. O sea, ellos mejor hubieran dicho: déjame espero, déjame tomo el tiempo para conocer qué está pasando, escucho. Muchos de ellos sí lo hicieron. Nicodemo, ¿qué hace? Bueno, lo que está haciendo este hombre viene del cielo. Se dio el tiempo, después vino a ser un discípulo. O sea, no te puedes acelerar. Lo primero que hacer cuando hay un cambio, tienes que tomarte el tiempo para conocer. ¿Ok? Y el error de los judíos fue ese, hermanos. El error de los fariseos fue ¿qué? No aceptaron. Fue el error de los ancianos. No aceptaron que Jesús traía un cambio nuevo para ellos. Y que el cambio iba a ser bueno para la vida de ellos. Si ellos hubieran aceptado eso, todo hubiera cambiado. Tú piensas, por ejemplo, en el cambio de la vejez, hermanos. Cuando nos estamos haciendo viejos, tú te das cuenta, por lo primero que nos damos cuenta es que empezamos a perder agilidad, fortaleza, velocidad. ¿Cómo nos damos cuenta? Van a jugar todos soccer en la tarde, ¿a poco no? Y le decía yo a Fer, no, Fer era una gacela para correr, hermanos. Era una gacela, pero ahorita ya no es ni venado. O sea, Fer fue cambiando, hermanos. Y cuando estás jugando partido con todos los chavos, los muchachos, los hermanos, entran unos bien corriendo y tú dices, ¿por qué no les aguanto el paso? Hay unos que están corriendo de un lado para otro y corriendo de un lado para otro y tú dices, y ya no aguanto el paso. ¿Por qué, hermanos? Porque no aceptamos el cambio. Todo tiene su tiempo. Hay cambio para jugar y hay cambio para entrenar. Y hay tiempo para entrenar. Todo tiene su tiempo, hermanos. ¿Cómo enfrentar el cambio? No solamente tómate el tiempo. ¿Cómo enfrentar el cambio, hermanos? Debes de enfocarte en la misión. Esto es algo muy importante, hermanos, ¿ok? Que hemos tratado de hacer. Hay muchos métodos, hermanos. Hay muchos métodos. No todos los métodos funcionan en todos lados. ¿Ok? Eso sabes cuando conoces otros lugares. O sea, el método que se utiliza aquí no funciona en Ecuador, y el que utiliza en Ecuador no funciona en Colombia, el que utiliza en Colombia no funciona en Cuba. Son métodos distintos. O sea, pero la misión debe ser siempre la misma. A ver si me explico, ¿ok? O sea, mi cuerpo va a cambiar, mi vida va a cambiar, todo va a cambiar. Y porque eso va a cambiar, tendré que utilizar otros métodos. Porque va a llegar un momento que ya no voy a tener la capacidad de hacer lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Estar comprometidos a la meta es lo que es importante para la misión. Mira, si tú ves a Pablo de pronto estaba en la cárcel. ¿Pero qué hizo Pablo? Escribió cartas. Pablo estaba libre, ¿qué hacía? Esparcía el evangelio. O sea, Pablo se adaptaba a los cambios y muchos de ellos no venían para él, sino que venían fuera de él. Aquí la clave es estar comprometido a la misión. Para Pablo era: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para Pablo era: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Esto es, va a haber muchos cambios. Va a haber muchos cambios. Cambios internos, cambios físicos, cambios externos. Nuestra comunidad puede cambiar. O sea, imagínense, hace 30 años que llegamos a él y nosotros, le decía yo al hermano ayer, Marcos, del río para acá era puro anglosajón, hermanos. Puro anglosajón. Todos los latinos vivían de aquel lado. Y de pronto había un rebelde que se pasaba.
¿Y qué sucede? En 30 años cambió la parte demográfica de la comunidad. Va a haber más cambios. Ahora, o nos adaptamos al cambio, utilizamos métodos distintos, pero la misión tiene que seguir igual. En tu vida es igual. Va a haber cambios en tu vida. Un día vas a estar criando hijos y tienes que aprender a dejarlos ir. A veces con tus hijos tú no los quieres dejar ir a las actividades porque es que yo quiero estar siempre con ellos, pero tienes que aprender a dejarlos ir, porque es parte del cambio. Y cuando crecen tienes que dejarlos ir. No siempre son tu tribu. Tienes que dejarlos ir. Tienen que independizarse ellos mismos. Ellos han formado una tribu nueva. La Biblia es clara. Dejará el hombre ¿a qué? A padre y madre y se unirá a su mujer. Tienes que dejarlos ir. Tanto como hijo, tanto como padre, es parte del cambio que Dios quiere que hagas. Yo le decía esto a Manuel el día de hoy en la clase, domingo. Si no quieres que tu matrimonio sea destruido, tienes que separarte de la familia política. Tienes que, es lo que Dios quiere. Casa 2. No dice casa 3, casa 4, casa 6. Casa 2. Nunca vas a crecer como matrimonio si vives con tus papás. Siempre. Nunca. Ni nunca vas a desarrollar. El cambio es bueno. Cuando ves tú lo que está pasando con el clima, con la política, el cambio es bueno, hermanos. Es parte de la vida. O sea, ¿cómo enfrentamos todo? Simplemente enfocándonos en la misión de Jesús. Yo le tengo esta expresión a Tali cuando hablamos y le digo siempre esto. Siempre le digo esto. Yo estoy vendido al Señor. I'm sold to the Lord. Siempre le digo eso. Cuando pasa, yo estoy vendido. ¿Qué indica eso? Que aunque todo va a cambiar, hermanos, Él sigue siendo mi amo y yo sigo siendo su esclavo. Y yo, con las capacidades que tenga en ese momento, le voy a seguir sirviendo al Señor porque Él ya me compró y me compró de por vida. Yo soy esclavo y Él es amo. ¿Qué estamos haciendo con eso? Tenemos que tener la mente en la misión, pero a veces que no le vamos a poder servir a cierta manera. Mira, te lo explico de mejor manera, ¿ok? Estábamos nosotros ahí con Nico y con Caleb, ahí en una playita de Italia. Entonces está el puente y tienes que bajar, y bajas unas escaleras y sí está pesado, ¿eh? Y bajamos y cuando llegamos casi no había gente, bien bonito todo. Y iba llegando gente porque es un lugar muy remoto. Y entonces viene esta persona, esta mujer que es de la India y tiene aproximadamente unos 70 años. Y viene bien contenta, vestida con mucho, así como si fuera una fiesta y todo, pues es calor, es verano. Y ahí viene bajando la pobre, apenas puede bajar las escaleras, ¿no? Y lo primero que piensa uno es, pues, el problema no es bajarlas. El problema que vamos es subirlas. Y entonces resulta que le digo a Caleb, oye, Caleb, ¿tienes hambre? Le digo, ¿tienen hambre? Sí, sí, pues. Le digo, pues vamos, y fuimos Tal y yo y subimos para ir a un restaurante caminando y para comprar un calimari freído, un pescadito o algo así, ¿no? Subimos y volvimos a bajar. Nos sentamos, estamos comiendo bien rico. Y entonces la señora nada más se bajó, se tomó la foto y ya iba para arriba. Y entonces me dice algo Tali que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, va a llegar un momento, dice, qué bueno que lo hicimos ahorita porque ya de grandes no lo vamos a poder, ¿qué vamos a hacer? Pero en el caso del Señor, la misión nunca cambia. Si tú cambias, tienes que adaptarte a tus cambios y hacer lo que puedas hacer con lo que el Señor te permita. O sea, los métodos son muchos. Algunos efectivos en ciertos lugares, otros en otros lugares, pero no te cases con los métodos. Cásate con la misión. Porque la misión es la que es importante. Ahora, ¿cómo enfrentar el cambio, hermanos? La manera que se enfrenta el cambio, hermanos, tiene que ver con qué? Recordando que todo puede cambiar, pero el Señor, hermanos, nunca cambia. Esto es, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es que, hermanos, Dios no cambia, siempre es el mismo. Y a mí me tranquiliza eso, ¿por qué? Porque aunque todo cambie aquí, Él nunca va a cambiar. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
porque tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Porque el consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece ¿qué? Para siempre. Porque de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y tú ¿qué? Y tú la subiste. ¿Qué indica esto? Que tenemos que aprender a confiar en el cambio, porque sabemos, hermanos, que el cambio no va a cambiar a Dios. Y si Dios siempre va a ser el mismo, hermanos, no importa cómo cambie todo aquí abajo, hermanos, si nos enfocamos en la misión, si nos casamos con la misión, si persistimos en la misión, hermanos, todo va a estar bien. El problema, hermanos, es cuando vemos el cambio como una manera negativa y pesimista. Pero confiemos en el cambio. Le decía yo a Sofía el viernes, le decía a Sofía, vamos a promoverte, mija. Dice, ¿cómo, tío? Te vamos a subir con los jóvenes. Dice, ¿pero por qué? Dice, yo sigo siendo niña. Dice, porque así hicimos con tu papá. A los 9 años lo pasamos porque se iba a quedar solo en la clase de niños. Y luego dice, me estropearon mi niñez. Yo lo veo muy bien. Trabajador, casado, con hijos, yo no veo que se estropeó nada. Uno se resiste al cambio, pero el cambio es parte de la vida. ¿Saben qué es lo hermoso del cambio? Que Dios nunca va a cambiar. Él lo que promete lo va a cumplir. Y si tú confías en Dios, tal vez los cambios que tienes que hacer son buenos para tu vida. Si tú quieres obedecer al Evangelio y sabemos que es un cambio para ti, créelo, es algo bueno para tu vida. No vas a saber si es algo que te dará crecimiento, nuevas oportunidades, o que te acercará más a Dios. Pero si lo haces, te darás cuenta que es algo bueno. Pregúntale a cualquier hermano o hermana que está con nosotros que hizo el cambio si no fue algo positivo para sus vidas. Hermanos ancianos, yo quisiera quitarles los cambios que tienen, pero no es posible. Y vayan aceptando que lo que una vez fue, no va a volver a ser. Pero Dios lo diseñó de esa manera. Tenemos que asimilar el cambio, pero no cambiar la misión. Si no, ya no puede servir a Dios. Siempre uno le puede servir a Dios, hermanos, porque Dios siempre te va a dar oportunidades para servir de una manera. Y jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos, tu vida va a cambiar mucho. La clave es adaptarte lo más rápido posible. Tómate el tiempo antes de decidir. Confía en el proceso y después te vas a dar cuenta por qué Dios lo cambió. Porque la vida, hermanos, estamos seguros que siempre va a ser una vida con qué, hermanos, con cambios. Pero los cambios son buenos, porque si no hubiera cambio, no hubiera una nueva vida. Vamos a cantar este himno de invitación. Si tú nos visitas y quieres ser bautizado hoy, puedes. Es un cambio de vida, sí. El bautismo es un cambio de vida, es el arrepentimiento, es un cambio de vida. Si tú estás entre nosotros, estás pasando por cambios, te invitamos a que lo veas de la manera más positiva. Confía en Dios, Él sabe el proceso. Lo más hermoso es que Él sabe el desenlace de tu vida y de tu proceso. Confía en Él. Y nosotros, hermanos, mantengamos casados con la misión. Sabemos que estamos vendidos al Señor y que el Señor hará con nosotros como Él quiera. Vamos a cantar este himno y te invitamos, si quieres, bien puedes. Padre Dios, solo por hoy, déjame andar en tu camino, levántame cuando me caiga, dame tu fuerza, mi Señor. Que mis pasos se abren, que mi alma
Hay un hermano encargado para la oración. Creo que hermano José Alberto les pide. Creo que el hermano José Alberto pasa para que les pidan su oración. Permanezcamos de pie, hermanos, y todos siguen y nos pasan. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se puede hacer. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios se en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos pisado, misterios y así. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos pisado, misterios y así. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado,